Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, en este día, por todas las bendiciones que nos regalas a cada momento, por un nuevo día, por la salud, Padre Santo, por estar a nuestro lado, Padre bendito, por ayudarnos en todas las adversidades y cosas que se nos complican a veces, Padre bendito, y que no tenemos dirección hacia qué debemos hacer, Padre bendito. Gracias por estar a nuestro lado y guiarnos a cada momento. Te traemos este estudio, Padre bendito, para que nos guíes, Padre Santo, y nos dé sabiduría y nos ayudes a seguirte conociendo cada día más, para poder obedecerte y hacer siempre, Padre Santo, lo que sea tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hemos estado mirando anteriormente el tema del rey Saúl, ¿verdad? Que al desobedecer a Dios, ya Dios decidió sustituirlo con otro rey, ¿verdad? Entonces, ya Dios lo escogió, que fue David, lo ungió Samuel y llegó a la familia de Saúl, ¿verdad? Sin saber que él sería el nuevo rey. Y cuando Saúl se estaba dando cuenta de que Dios estaba con él y le ayudaba en todo, le daba la victoria en todas las batallas, Saúl empezó a tener temor de David, ¿verdad? Entonces, ya intentó matar Saúl a David y David huyó, ¿verdad? Y él se andaba escondiendo en el desierto. Entonces, al enterarse que uno de los sacerdotes le dio pan y le dio una espada, sin saber el sacerdote, ¿verdad?, que huía de Saúl, le ayudó, y Saúl decidió matar a toda la familia del sacerdote y pues lo mataron. Mató Saúl a toda la familia del sacerdote y a toda la ciudad de ellos. Entonces, aquí vamos a continuar con el estudio y nos dice así la palabra de Dios. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Y a Not, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a todos los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Edog el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Pues solamente se salvó, ¿verdad?, uno de los hijos del sacerdote, y dice que se fue y huyó, se fue con David, ¿verdad? Porque pues ya estaban acorralados ahí con Saúl. Él había acabado con todos y solamente pues David era el apoyo de ellos, ¿verdad? Entonces se fue para allá, el único sacerdote que había quedado vivo. Y enseguida dice en 1 Samuel 23: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pues David consultaba a Dios, ¿verdad?, para que él lo guiara, si debía combatir o qué debía hacer, ¿verdad?, con los filisteos, con las guerras, con los problemas que se le presentaban. Y pues David seguía siempre y obedecía a Dios, ¿verdad? Entonces, solamente que todos los que estaban con David tenían temor, ¿verdad? Tenían miedo porque estaban huyendo de Saúl escondidos. Y entonces ellos le decían que tenían miedo aún ahí, con más razón si iban y peleaban, ¿verdad?, para salvar a Keila. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Pues vemos que Dios le ayudó, ¿verdad? En esa batalla y libró a los de Keila. Y entonces dice enseguida, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado a mi mano. Mas entendió David que Saúl ideaba mal contra él. Dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Pues David consultaba, ¿verdad?, a Dios para saber si se quedaban en Keila o se fueran, porque venía Saúl tras David, ¿verdad? Y quería saber si los habitantes lo iban a entregar, y pues ya Dios le dijo que los entregarían. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Pues se enteró Saúl de que ya se había ido David, entonces ya Saúl ya se quedó en su lugar, ¿verdad? Ya no salió. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto del Zif. Pues aquí nos dice, ¿verdad?, que Saúl seguía tras David y buscándolo, investigando por dónde andaba, y David se escondía de él. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Pues vemos que Jonatán, ¿verdad?, y David se querían mucho, como buenos hermanos, como grandes amigos, se amaban, y pues Jonatán le daba, ¿verdad?, palabra de ánimos, lo animaba en Dios, ¿verdad?, para que él siguiera adelante, y sabían que, pues Jonatán sabía que David sería el próximo rey, ¿verdad? Entonces él se apoyaba porque sabía que era David justo, y Jonatán pues también estaba en obediencia hacia Dios, ¿verdad? Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en la peña de Orés? Pues dice aquí que le fueron y le dieron aviso, ¿verdad?, algunos hombres a Saúl que David estaba en Orés. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió de la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Pues Saúl se enteraba, ¿verdad?, de nuevo dónde estaba David, y así seguía pues tras él, andaba siguiéndolo, ¿verdad? Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ve luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David. Pues dice que Saúl se tuvo que regresar, ¿verdad?, a su lugar, a su país, porque habían los filisteos atacado. Entonces se regresó, y por el momento quedó así, ¿verdad? Dejó a David tranquilo. Y después dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
pues siguiendo Saúl a David, le dio pues necesidad de ir al baño y entró en una cueva. Y David y sus hombres estaban adentro, ¿verdad? En los rincones, dice que estaban en los rincones de la cueva David y sus hombres. Y dice enseguida, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Pues dice que los hombres le decían, ¿verdad? Que Dios le había entregado a su enemigo en sus manos y pues que lo matara. Y ahí ya lo tenía cerca y Saúl ni cuenta se había dado, ¿verdad? Entonces dice que David se levantó y le cortó la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y pues decía David, ¿verdad? Que Jehová Dios lo guardara de hacer eso, ¿verdad? Que él no lo haría, que él no extendería su mano contra el ungido de Jehová. Pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que David era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Porque sabía que aunque Saúl no estaba actuando bien, era el ungido de Dios, ¿verdad? Y las cosas de Dios se deben ver con mucho respeto, ¿verdad? Se deben de respetar porque las cosas de Dios son sagradas, ¿verdad? Entonces él, aunque era su enemigo y lo perseguía, para matarlo, él respetaba por ser el ungido de Dios, ¿verdad? Dice enseguida, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces dice, ¿verdad? Que David les reprimió a sus hombres para que no se levantaran contra Saúl. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Pues dice que cuando Saúl, ¿verdad?, salió de la cueva, David le hablaba y le decía, mi señor el rey, ¿verdad? Y al voltear Saúl, pues David hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira a David, procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Pues vemos que David, ¿verdad?, le decía a Saúl que él estuvo muy cerca, ¿verdad?, él pudiendo haberlo matado ahí, y para demostrárselo, pues le cortó la orilla de su manto, ¿verdad?, para demostrárselo que estuvo ahí cerca de él, y no lo mató, ¿verdad?, para que no escuchara él voces de los que le decían que David procuraba el mal de Saúl, ¿verdad? Que él no lo mataría, que juzgara a Jehová, ¿verdad? Entonces dice enseguida, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Pues vemos cómo David dejaba, ¿verdad?, su causa en manos de Jehová Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos contra nuestros enemigos, hasta nosotros mismos matarlos o hacerles daño, ¿verdad? Y vemos que es mucho mejor. Más adelante nos daremos cuenta, ¿verdad?, de que cómo libra David a David de Saúl y de sus enemigos sin que
David tenga que atacar a Saúl, porque él es ungido de Dios, ¿verdad? Y poner primeramente y respetar a Dios y todo lo sagrado que es de él, para que Dios pueda pelear nuestras batallas, que Dios nos pueda quitar nuestros enemigos, ¿verdad? En esta vida podemos tener tantos enemigos, pero sobre todo, pues, en las batallas, ¿verdad? De, de nuestros enemigos espirituales, ¿verdad? Entonces, debemos de pedir ayuda a Dios y dejar todo en manos de Dios, y Él nos librará con toda nuestra fe y nuestra obediencia en Él, ¿verdad? Entonces dice enseguida, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y vemos pues que Saúl se conmovió, ¿verdad?, con la actitud de David, porque estaba Saúl contra David todo el tiempo, siguiéndolo, acechándolo, y David actuar de esta manera, pues se sorprendió mucho, ¿verdad? Y dice aquí que lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia, pues de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Pues vemos, ¿verdad?, que Saúl se conmovió con la actitud de David, y vemos cómo pues David era muy justo, ¿verdad? Por algo Dios lo eligió para ser el rey, ¿verdad? El rey de Israel, de su pueblo, porque era justo, ¿verdad? Entonces, él no tenía maldad en su corazón, y debemos nosotros pues de seguir el ejemplo de todos estos hombres, ¿verdad?, de Dios, seguir sus actitudes y poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Todo el tiempo debemos de ponerlo en primer lugar y verlo con respeto y con reverencia hacia Dios, y andar en sus caminos, ¿verdad? Para que Él nos ayude en el día a día, y nosotros ser merecedores de todo lo que Dios nos da, de lo que nos provee y ya tenemos, y aún más, la salvación, ¿verdad? Lo que nos está entregando para un futuro, ¿verdad? Entonces, pongamos en primer lugar a Dios, poniéndonos a estudiar las escrituras, la palabra de Dios, para que lo podamos conocer, ¿verdad? Y de esta manera amarlo, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Entonces, hay que leer las escrituras, acercarnos, tener una relación muy cercana con Dios para poderlo poner en primer lugar y respetarlo como Él se merece, ¿verdad? Y seguir siempre en obediencia hacia Él, andar en obediencia y cumpliendo su palabra y todo lo que Dios manda, ¿verdad? Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.